Ahora voy a hacer unas preguntas, pero también a ver alguna información. Nada más que Claudia no vino, porque se tuvo un problema, creo que de salud. Así que me va a tocar darles información que tiene que ver con lo que está preparando el DIF municipal y otras dependencias de actividades que siempre se hacen en diciembre. Una de ellas pues una posada del barrio, o las posadas del barrio que ya se han venido haciendo. Y el día 3 va a ser las primeras en la colonia Leandro Valle, Chorizo Internacional, Esperanza, Equidad y Blanca Ramos. Que por cierto ya se van a regularizar los terrenos en el llamado Chorizo, ahí por la carretera internacional. Bien, entonces el 3 de diciembre a las 4 de la tarde, posada del barrio en Leandro Valle, Chorizo Internacional, Esperanza, Equidad y Blanca Ramos. Luego, el 4 de diciembre, también posada del barrio en Casablanca y Urbis, en las Urbis y en Casablanca, 4 de diciembre a las 4 de la tarde. Lo que se puede decirles en el caso anterior, el lugar va a ser calle Álvaro Obregón, esquina con Ricardo Topete, colonia Leandro Valle. Y en este segundo caso, que es Casablanca y Urbis, es calle del Rey, entre Jesús García y Reyes del Castillo. Reyes de Castilla. Reyes de Castilla. Y finalmente, en Posada del Barrio, ahí vendrá, será en Villa Bonita, Alameda y Cocori, diciembre 5, 4 de la tarde, y se va a llevar adelante en la calle California, esquina con Boulevard Villa Bonita, donde se han hecho tradicionalmente. Son las 3 posadas del barrio que se van a hacer en esta semana. Bien. Y como saben, ahí en esta posada va a haber regalos, alimentos, comida, juegos de comida, juegos para niños, música, y otras cosas. Muy bonita la posada del barrio, que ahí las y los esperamos y lleven a sus niños y niñas. Bien, ahora sí. Vamos en orden, por favor. Bueno, en el sentido del árbol. ¿Sí? El sentido del árbol va a ser el 7, o sea, el próximo domingo. El próximo domingo a las 6 de la tarde. El 7 a las 6 de la tarde, el encendido del árbol y sorpresa navideña. Sorpresas, vengan, toda la población venga porque va a estar muy bonita, una sorpresa navideña que va a ser seguramente muy bien recibida por la gente, pero particularmente por las niñas y los niños. Muy bien, ahora sí, preguntas. Buenos días, presidente. Buenos días. Su opinión acerca de un tema que es muy importante en estos momentos para los productores agrícolas, sobre la gestión que el gobernador Alfonso Durazo hizo con la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, respecto a los incentivos sobre el precio de garantía y apoyos a los productores agrícolas, que ya de hecho se están dispersando. Entonces, creo que es muy importante esto para reactivar la economía que vaya el Yaqui. ¿Cuál es su opinión al respecto, presidente? Bueno, siempre lo he dicho, el gobernador es un gran gestor, siempre está atento a los requerimientos, a las solicitudes que le hace la población o distintos sectores de la población, en este caso los agricultores de Valle del Yaqui. Lo han buscado para que sea su interlocutor con el gobierno federal y pues ahí está, ha logrado obtener
algunos apoyos que se están despertando, como bien lo dices, y que están beneficiando a los productores aquí de Valle del Yaqui en particular, pero en realidad de todo Sonora. De todo Sonora, y va a seguir trabajando en esa línea, y también por otra parte hay una disposición y una voluntad de parte de la Presidenta de la República para apoyar este tipo de gestiones, de solicitudes que vayan de beneficio de la actividad productiva del campo mexicano. Alcalde, buenos días. Para saber si se tienen ya números preliminares sobre cómo les fue en la Expofest en esta primera edición, tanto en la asistencia y posible derrama económica. Muy bien, gracias. Gracias por la pregunta. A ver, nos fue muy bien. Fue una feria del pueblo muy bonita. Después de años que no se llevara un evento de este tipo aquí en nuestro municipio, finalmente se llevó adelante esta Expofest Cajeme. Tuvimos que hacerla de nuevo, completamente, eso es algo distinto, no es la misma Expo de antes, tuvo que hacerse un nuevo patronato, un nuevo consejo, nuevos empresarios, buscar alternativas de los espacios. Fue un proceso largo, difícil, y luego los grupos artísticos, pues a mí batallamos porque fue ya sobre el tiempo, ya estábamos cansados por el tiempo. Entonces, fue mucha dificultad que fuimos venciendo. Afortunadamente todo se superó, todo se resolvió y se llevó adelante. Y lo primero que tengo que decir es que hubo saldo blanco, que es muy importante. Hubo saldo blanco. Lo segundo es que hubo muy buena asistencia, alrededor de entre 60 y 70 mil personas, ya les daré el dato concreto, pero entre 60 y 70 mil personas estuvieron en la Expofest en estos 3 fines de semana. Hubo una buena oferta de actividades, de espectáculos, los stands siempre de las empresas aquí de nuestro municipio, pero además de los stands, también los puestos de alimentos, particularmente regionales, sobre todo regionales, pero de todo tipo, pero sí ahí está el foro propio de nuestro municipio, de nuestra región sur y Sonora, y también pues, distintos espectáculos, algunos que no se habían presentado antes, como las emisiones de box, muy buenas, por cierto, de peleas ahí de box, las exhibiciones de box, los juegos mecánicos, la actividad cultural, la presentación de los artistas, los grupos musicales, en fin, creo que estuvo muy bien representada la Expo y muy bien equipada con distintas actividades que dan un espacio de encuentro comunitario, de encuentro familiar, de esparcimiento, y que es muy importante para el ánimo de los quejemenses, pero también para la gente que nos visitó, principalmente del sur de Sonora. Buenos días, alcalde. Si nos puede dar su opinión, por favor, de la reaparición del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien anunció ayer a través de sus redes sociales un video, el lanzamiento de su libro Grandeza. Pero además advirtió López Obrador que él pues continuaría vigente para defender a la presidenta Claudia Sheinbaum, en dado caso que se requiera defender a la presidenta Claudia Sheinbaum, para defender la democracia y para defender la soberanía de México. Si nos puede dar su opinión. Y también de la apertura que dio el Partido Acción Nacional, PAN, a ofrecerle candidaturas a la ciudadanía. Bien, estoy muy contento, la verdad, por haber escuchado y visto a nuestro querido presidente Andrés Manuel López Obrador el día de ayer, en esta aparición para la presentación de su libro, una aparición que la hace desde su casa allá en Palenque, y que nos lo muestra
muy relajado, se ve saludable, se ve de buen humor, y como siempre, con una calidad y un compromiso en el proceso de transformación de México. Él siempre ha estado al frente de la acción, al frente de la lucha política de transformación. Ahora está en un espacio de reflexión, escribiendo, como bien lo dijo, sobre la historia de nuestro país, particularmente lo que tiene que ver sobre nuestras raíces culturales, apoyada, por supuesto, fundamentado en la historia, en la narrativa de nuestros pueblos originales, la narrativa de nuestros pueblos originarios. Él ha escrito un libro muy bonito en ese sentido, para hablar de los valores que conforman nuestra cultura, de solidaridad, de encuentro de familia, de una relación y una sociedad más fraterna, más justa. En fin, está buscando allí en nuestras raíces ese fundamento que da sustento a nuestros valores como mexicanos, como mexicanas. Pues aparte, muy interesante ya que leer el libro, pero lo otro, sin duda también muy importante, él habla que está en ese retiro voluntario. Todo el mundo decía que no, que iba a estar allí como poder tras el trono y que no se iba a retirar y que se iba a pedir. Es más a la oposición, es un desmentido a la oposición que siempre ha buscado la manera de denigrar, de descalificar, porque no reconoce en otros los valores que ella no tiene, que pues son ciertos valores de la certeza, de la palabra, de la congruencia. Y pues ahí está nuestro presidente, que ha estado demostrando con hechos que lo que dice lo cumple. Y pues voy a retirar, voy a escribir, y lo está haciendo. Así que qué bueno que lo está haciendo en ese ejercicio literario e intelectual de investigar sobre nuestras raíces históricas para la formación de los valores y el espíritu de solidaridad, de justicia y de lucha de nuestro pueblo. Y de otra parte, ciertamente hizo unas menciones interesantes. Él dijo que solo saldría de esa situación, de ese retiro, por tres razones, como bien lo dices, por tres razones. Primero, para defender la democracia. Si se viera en peligro la democracia, por supuesto que él haría una presencia pública. Segundo, para defender la soberanía de nuestro país, ¿no? Para defender a México de una intervención extranjera, por supuesto. Y tercero, para defender a la presidenta en caso que haya un ataque de la oposición, de los adversarios, de las adversarias, un ataque que pudiera inducir en riesgo a nuestra presidenta. Y sin duda estas tres razones estarían acompañadas con la presentación de millones y millones de mexicanos y mexicanas. Sin duda estaríamos con él y estaríamos vendiendo, por supuesto, esos tres campos, estas tres áreas o ámbitos de la vida política y democrática de México y la vida soberana, por supuesto, de México, ¿no? Entonces, creo que fue un mensaje muy interesante en ese sentido. La oposición se mostró nerviosa, como siempre. Le asusta que aparezca Andrés Manuel de nuevo en el escenario de México. Este es un hombre que ha hecho historia, ha creado un escenario político de transformación que ha generado cambios profundos en la vida política y democrática en todo el país. Entonces, en ese proceso, pues hay quienes no lo quieren porque perdió sus privilegios, pero sin duda la enorme mayoría, jugadora, la mayoría del pueblo de México
simpatiza con el presidente Andrés Manuel López Obrador, por la Cuarta Transformación y por supuesto con la presidenta Claudia Sheinbaum. Y si no, pues ahí están los resultados. O sea, el solo hecho que en tiempos de pandemia, fíjense bien, en tiempos de pandemia, cuando se paralizó la economía mundial, a nivel mundial, 2 años perdidos económicamente, donde se cayeron todos los indicadores de crecimiento a nivel mundial. Y a pesar de ello, México, el país, redujo en 13,5 millones la pobreza, 13,5 millones de personas menos en situación de pobreza. Nunca antes en la historia de nuestro país había salido de la pobreza tal cantidad de personas. Por lo general, al término de los sexenios, más bien, en lugar de salir, había más pobres. Había más pobres en lugar de salir de la pobreza. Y en el caso del presidente López Obrador, 13,5 millones de pobres. Nunca antes había logrado esa hazaña política y social como lo logró el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y ahora lo continúa haciendo la presidenta Claudia Sheinbaum. Esto sin usar otro tipo de elementos. Grandes obras que se iniciaron, el Tren Maya, el Tren Interoceánico, la refinería Dos Bocas, el aeropuerto Felipe Ángeles, grandes obras de carreteras de todo el país, la renovación y modernización de las aduanas en la frontera, plantas fotovoltaicas como la de Puerto Peñasco, que es la más grande de América Latina, la inversión creció como nunca en la historia de México, las reservas internacionales crecieron como nunca en la historia de México, la inflación, en lugar de dispararse, como decían, se mantuvo firme, estable y como una de las más bajas a nivel mundial. Y esto a pesar de que se rompió el mito de los neoliberales de que si incrementaba el salario se iba a disparar la inflación, pues incrementó 130% el salario en tiempos del presidente López Obrador, y ahora continúa con la presidenta Claudia Sheinbaum y la inflación no se disparó. El dólar, pues ya se iba a devaluar, pues no se devaluó, al contrario, el dólar se revaluó, se ha revaluado, perdón, el peso se ha revaluado, ¿no? El dólar no se disparó y el peso se ha devaluado frente al dólar, porque ha perdido valor frente al dólar, ha sido el peso, no el peso frente al dólar. Entonces, todo lo que dijeron se vino abajo, mantuvo un país estable, la democracia como nunca en nuestro país, como nunca se respeta el voto del pueblo, la libertad de expresión en su máxima expresión, al grado tal que incluso llega al libertinaje, donde hay sujetos de la oposición que incluso insultan todos los días al presidente López Obrador, por supuesto insultan a la presidenta Claudia Sheinbaum, y aún así no se les molesta. O sea, nunca había habido esa libertad de expresión como la hay ahora en nuestro país, y lo digo como testigo de este hecho, porque yo en su momento sufrí la falta de libertad de expresión en México. No, pues ahora se hubiera tenido la libertad que tiene ahora. Entonces, todo esto hace al presidente López Obrador y ahora la presidenta Claudia Sheinbaum, pues una figuras, ¿no? Y en particular del presidente López Obrador, una figura histórica de transformación. Por otra parte, los programas sociales que han distribuido bienestar en todo México, principalmente beneficiando a los que menos tienen y a los que menos tienen, ¿no? En fin, podría seguir mencionando una serie de logros, y pues eso a algunos no les gustó, a quienes perdieron sus privilegios no les gustó, pero pues a la gran mayoría del pueblo le gusta, le gustó y le va a seguir gustando. Así que
La verdad, estoy muy contento por la aparición, aunque sea en un video de nuestro querido presidente Andrés Manuel López Obrador, y pues se pone un mensaje muy claro, ahí que muy claro, pues que él mantiene su retiro y que solo en 3 circunstancias que mencionó, que ya lo dije, él pues volvería a la vida política activa. Así que eso es lo que te puedo responder. Gracias. Sobre el PAN de que abrió las puertas a la ciudadanía. A ver, cuando dicen que abren las puertas a la ciudadanía, se refieren a que abren las puertas a quienes no son militantes del PAN. Porque todos los militantes de todos los partidos siguen siendo ciudadanos, ¿no? A veces dicen, no, es que este ciudadano, pues es que todos son ciudadanos, ¿no? Entonces, no es que abra puertas a ustedes, lo que está abriendo la puerta a quienes son afiliados. Pero eso no es novedad, eso ya lo han hecho en muchas ocasiones. También el PRI, bueno, a tal grado que el PRI postuló en la última ocasión que participó como candidato a una elección que fue el 18, a un funcionario que entre comillas era ciudadano, porque no era militante activo del PRI. Creo, no me acuerdo su nombre, pero creo que se queda ahí. Antonio Mir, Antonio. Entonces, y el PAN pues también ha estado en esa tesitura, ¿no? De buscar fuera de sus partidos militantes. Ahí lo hace Morena, ahí Morena, bajo el estatuto prácticamente ya establecido que un porcentaje de las candidaturas pueden ser cubiertas por no militantes de Morena. Entonces, pues no es novedad, es una práctica política que se da en nuestro país. ¿Alguien más? Viene una feria del pueblo, del empleo, ¿qué nos puede decir? No, pues que se seguirán haciendo ese tipo de eventos para ofertar empleos a quienes lo requieren, y ha sido muy exitosa, siempre es así, muchos jóvenes empleados o con empleos, y es una garantía muy buena para atender la problemática del desempleo, que finalmente lo que quiero decir, otro logro a nivel nacional de nuestro país es que el desempleo es de los más bajos del mundo en México, y en Sonora es de los más bajos de México. ¿Sí? Entonces, pero ahora sí, pues hay gente que no tiene empleo, entonces es una buena alternativa para quienes no tienen empleo, tener este tipo de eventos donde pueden ver las distintas ofertas que hay en empresas que requieren algunos trabajadores. ¿El ayuntamiento va a ofrecer algún número de empleos? No, a ver, el ayuntamiento no puede ofrecer empleos porque no todos están ocupados, todos están llenos, y no podemos sobrecargar al ayuntamiento de empleos que en este momento no se ocupan. Alcalde, buenos días. Para el próximo año tienen contemplados más incrementos de impuestos, además del agua que ya se autorizó, y preguntarle también en torno a los prediales cómo van los embargos que estuvieron realizando. A ver, el agua no es impuesto, es un incremento de tarifa, no de impuestos, no son impuestos. No es un servicio, es un servicio, ¿no? Pero tienen contemplados impuestos además de la tarifa del agua. No, no tengo contemplar impuestos. Y quiero decirte una cosa importante. El costo de la producción de agua en Cajeme, en Tamaulipas, es de 17 pesos metro cúbico. ¿Sí? Y esa agua se vende o se entrega, se comercializa a los usuarios en 12 pesos. O sea, una diferencial de valor de entre 5 y 4 pesos, esa diferencial. ¿Sí? Y de eso que se comercializa, solo
recuperamos el 40%, porque hay un 60% de la gente que no paga sus recibos. Es muy importante poner en contexto las cosas. Entonces, dime tú solamente un buen incremento, ¿sí? En el sentido estricto. Ese 3% es prácticamente nada para lo que realmente se requiere en Nueva Paz para tener recursos. Y si a eso agregamos que se tiene una cartera vencida de alrededor de 1.600, 1.700 millones de pesos, pues cómo vamos a atender la problemática y los requerimientos que hay en nuestra ciudad en el servicio de agua potable alcantarillado. Y sin embargo, quiero decirles que la gente tiene una de las mejores aguas de México. Y os digo las mejores, pero uno de los 5 mejores aguas de México. Somos privilegiados. Tenemos uno de los mejores servicios también de distribución y suministro de esa agua en México. Y además tenemos un servicio y suministro de agua las 24 horas del día, los 7 días a la semana, cosa que no puede presumir mucha gente o muchos municipios en nuestro país. Pero no solamente eso, la tarifa, y le pueden investigar, la tarifa del agua de Cajeme, al menos en las ciudades de más de 100.000 habitantes, es la más baja de Sonora y una de las más bajas de México. Y en particular, si gusta, lo pueden comparar con Hermosillo, que es lo más cercano a lo que es Cajeme en cuanto a población, aunque es el doble de población, sería como el derecho más cercano. Búsquenle, investíguenle. ¿Sí? Aquí el costo básico o el precio básico del agua anda alrededor de 50 pesos. ¿Sí? Y allá el costo básico, o sea, el bandeazo de inicio, digamos, anda alrededor de 108 pesos. Entonces, investiguenle, ¿no? Si realmente es un incremento, porque eso era ¿cuál incremento? ¿Sí? Fue nada más algo simbólico, porque es necesario que ya tengamos conciencia de la importancia de mantener eficiente el suministro de agua potable en Cajeme. ¿Cuánto nos gastamos de agua embotellada? Una botellita de un litro de agua en la calle lo cuesta entre 10 y 15 pesos. Un litro. ¿Saben cuánto cuesta Nueva Paz? Menos de alrededor de 12 centavos. Algo así. Alrededor de 12 centavos. Entonces sí, es importante que tengan claridad en eso. Porque al final de cuentas, si no tenemos claridad en eso, nos afecta a todos. ¿Sí? Tenemos que hacer más eficiente en el sentido de mayor corresponsabilidad en el servicio de agua potable alcantarillado, poniendo todos la parte que nos corresponde. Quedó pendiente el tema de los embargos. Los embargos siguen en camino, está en proceso, cuando haya alguna información importante de eso, voy a dar a conocer. Ahorita estamos en proceso de aplicar ese tipo de medidas para quienes no pagan, particularmente en el caso de los prediales. Alcalde, buenos días. Durante la semana trascendió en redes sociales que 12 elementos de la Policía Municipal habían sido separados. 12. Habían sido separados de su cargo, presuntamente por haber reprobado el C3. Sin embargo, en otras ocasiones, ustedes mismos, la Secretaría de Seguridad Pública, ha informado que son alrededor de 100 elementos los que están reprobados. Estos 12 en específico, ¿por qué si fueron separados de su cargo? 15. 12, en redes sociales trasciende que 12. 15. Sí hay alrededor de 80 que están en una situación similar, pero ¿por qué 15? Porque ¿dónde llevamos más dinero?
porque vamos a indemnizar, ¿sí? Y es costoso la indemnización. No queremos hacer como lo hacían antes los otros gobiernos, de una manera responsable, que les pedían, ¿sí?, sin seguir los procedimientos de ley, y se iniciaban juicios que a la postre de 3 o 4 años se perdían y le han costado muchos millones de pesos al ayuntamiento. Todavía seguimos pagando despidos mal fundamentados, mal fundados. Recientemente acabo de pagar un despido de hace como en tiempos del anterior gobierno al del 21, allá por el 18. Un despido acabo de pagar como 4 millones de pesos, porque no lo hicieron bien, ¿no? Entonces, no voy a hacer lo que hacían antes. Dejaban el problema al que venían. Eso es irresponsable, porque dejan el problema al pueblo de la gente finalmente, porque son recursos que luego se tienen que sacar de lo que se tiene y se dejan de hacer obras, ¿no? Entonces, 15 fue para lo que nos alcanzó, y es un recurso que nos prestó, que nos apoyó el gobernador, el gobierno del estado, a quien le quiero agradecer ese apoyo. ¿Y por qué esos 15? Porque dentro de la lista escogimos los que más irregularidades presentaban en la experiencia. Se escogió como los con mayores problemas. ¿Me explico? En ese orden de prioridad. Y alcanzó para 15. De hecho, hoy alcanzó para 30. Si hubiéramos usado el criterio de los que menos costaban, porque hay unos despidos que costaban 200,000 pesos pues esos. Pues no, usamos el criterio de los que más problemáticas o irregularidades tenían en su expediente, porque en todo caso serían los más indicados de salir. ¿Cuánto ¿No? se invirtió? Bueno, eso es algo, estoy hablando de los niños de lo que dicen los expedientes, ¿no? Se invirtieron 5 millones de pesos. ¿Y cuáles son las irregularidades? No, pues hay de todo tipo, o sea, eso está en los expedientes y eso no puedo decirlo porque tiene que ver con los procesos que van haciendo en su momento. Pero sí, entre otras, el haber no aprobado el C3, que es un requisito, y otro tipo de situaciones irregulares en el expediente, que ahí están, ¿no? Todos ahí están. El resto de los elementos no van a ser retirados de la comisión. El resto de los elementos que quedan. No, pues bueno, ya te digo que tiene que ver con dinero. Si yo le dedico el dinero, los 50 millones o 100 millones de las calles, pues puedo desear, no tengo los calles. ¿Cuánto hace falta para poder separar el resto, alcalde, de la corporación? ¿Vale? ¿Cuánto No recursos tengo cifras, pero son bastante millones. ¿Pueden iniciar alguna campaña, alcalde, para la contratación de nuevos elementos, contemplando el déficit que hay y estas hojas que se van a dar? Claro, estamos en permanente campaña, pero además ya tenemos un convenio con el gobierno del Estado para que egresados de la academia en Hermosillo se vengan a la academia. Ya tenemos ahí un acuerdo. ¿Sí? Aparte de la academia aquí de pequeña, ¿no? Tenemos plazas vacantes. ¿Cuántas tienen vacantes? Ahorita no tenemos, no puedo personas alrededor de 20 Vacantes. vacantes. Sí, pero miren, aquí el criterio es sencillo. O sea, vale más tener pocos buenos que muchos malos. Ahora, es un proceso, ¿no? Yo eso lo ayuda igual que se conforme, tiene derecho a conformarse, tiene derecho de. Y si algo no está bien, si tienen razón, pues por supuesto que se aclaran las cosas y no procede, no se respeta. O sea, no estamos juzgando, no somos jueces. Nosotros nos vamos de manera administrativa, pero ya después vienen procesos de otra naturaleza que van a ser atendidos de acuerdo a lo que corresponde. ¿Van a solicitar recursos al gobierno del Estado o en el presupuesto para la baja de más elementos el próximo año? Y esos 5 millones fueron en manera de préstamo. No, son apoyos, o apoyo solidario. Y sí, estamos solicitando recursos para eso y otras cosas más, para calles y para otras cosas.
Alcalde, volviendo al tema del MAPAS, pues el incremento, gracias, buen día. Volviendo al tema del incremento que se registró, que se actualizó que ha habido la semana anterior, pues es lógico, hubo reacciones de todo tipo, buenas, malas y peores. Pero me llamó mucho la atención de la mayoría de los ciudadanos, se enfocaba en lo que usted acaba de comentar, por qué seguir subsidiando y cargándole las mulas al carro más largo, que son los usuarios cumplidos, y no tomar medidas severas en contra de los morosos. No, a ver, sí estamos tomando medidas severas. Tan severas que incluso cortamos el agua cuando son residentes hasta la banqueta. Si no, ellas severas estamos tomando. Pero aún así tenemos que seguir porque todavía no logramos llegar al punto que queremos de recuperación. Desgraciadamente hay muchos vicios que se crearon con el servicio de agua. Muchos gobiernos no estaban cobrando el agua como debía de ser y mucho tuvo que ver con clientelas políticas y con vicios de corrupción también, hay que decirlo claramente, vicios de corrupción, ¿sí? Tanto aquí como afuera, ¿sí? Que hemos estado combatiendo y vamos a terminar con ese tipo de prácticas, estamos terminando con ese tipo de prácticas. Por lo tanto, si te das cuenta, ya no hay la nube que había afuera de más de gestores, que era un negocio fuertísimo de millones de pesos. Entonces estamos trabajando fuerte, no, sí hay, pero eso no es incrementar de los incrementos, un 3% que no tiene mayor repercusión, son unos cuantos centavos, ¿sí? Unos cuantos pesos, no es un incremento real en términos que va a repercutir, va a afectar a nadie. Es nada más una acción casi simbólica para llamar la atención sobre la importancia del servicio que prestan papás. Porque incluso alguna de la gente que señala y critica allá afuera tienen 60, 50 mil, 80 mil pesos de agua, pero vienen aquí a pegar gritos, ¿sí? Entonces, allá vamos, en eso andamos, claro que sí. ¿Se van a incrementar los cortes en lo sucesivo o se van a mantener? Y además quiero decirte que a todo el usuario cumplido se le hace un descuento del 10%. O sea que ahí se anula el incremento. Si cumples tu recuerdo, aunque se anula. Entonces no hay una aplicación. Pero sí es un llamado a la iglesia. Tenemos que cumplir con los papás. Gracias.